Hace unos instantes hablábamos de las consecuencias del cáncer y en el caso de la diabetes no cambia mucho, es también una de las principales causas de muerte y además se convierte en una forma de mermar el desarrollo individual, familiar y también social. Es Iraís Morquecho quien nos detalla. Las personas con diabetes mellitus pueden mejorar su calidad de vida gracias al Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes, que ofrece un programa que consiste en una visita mensual durante 4 meses, donde se les realizan estudios de laboratorio y reciben valoración de 9 especialistas el mismo día y en el mismo lugar. Lo que estamos viendo es la revisión de fondo de ojo y de retina que todos los pacientes con diabetes requieren tener al menos una vez al año. La revisión consiste en varios pasos. Por resumírselos, es la toma de agudeza visual, la revisión de fondo de ojo y el descartar causas importantes de enfermedades asociadas a la diabetes como catarata y glaucoma. Además del médico oftalmólogo, el programa incluye a un nutriólogo, endocrinólogo, educadores en diabetes, psicólogos, odontólogos especialistas en periodoncia, psiquiatras, especialistas en medicina del deporte y expertos en revisión de los pies. El tratamiento integral, como comentamos, es quitar el concepto de que con una receta se resuelve el problema. Queremos entrenar tanto al paciente como a nosotros mismos, todos estamos involucrados en el equipo, tanto el paciente como el familiar y los profesionales. Al finalizar las 4 visitas mensuales, se hace una nueva consulta al año y 2 años de haber realizado el programa. Los requisitos para ser atendidos en este centro son tener entre 18 y 70 años de edad, haber sido diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 en los últimos 5 años, contar con un familiar o amigo que lo pueda acompañar en cada visita, contar con un médico que continúe e informe su seguimiento al terminar el programa. Para obtener una cita puede comunicarse al 55 73 73 78. Y para las personas que hayan sido diagnosticadas en los últimos 10 años, pueden ser atendidos en el Instituto de Oftalmología. Con imágenes de Andrés Brito, Iraís Morquecho, 21 Noticias.